Hoy, hoy quiero hablar sobre la importancia de un diseño e implementación de un sistema predictivo. Y en este caso lo enfocaré para la optimización del costo a tiempo en entornos de manufactura. Quiero compartir por acá el código que he desarrollado para que lo pueda ver conmigo. Muy bien, listo. Ahí lo tiene. Pero antes de entrar al código propiamente, vemos cómo los entornos industriales cada vez más son caracterizados por la competencia, sobre todo también la variabilidad de la demanda, márgenes operativos cada vez más estrechos. En algunos casos, lograr una producción eficiente y sincronizada se ha vuelto una necesidad estratégica. Hay muchos enfoques. Hoy traje el enfoque justo a tiempo y ampliamente adoptado en sistemas Lean, que busca precisamente minimizar los inventarios, eliminar los desperdicios y sobre todo alinear la producción con esa demanda real. A ver, pero la implementación, hay desafíos complejos, como por ejemplo, en algunos casos, cuellos de botella, quiebres en los inventarios, fallas técnicas. ¿Y por qué no hablar también sobre la desconexión con eh, las áreas operativas? Entonces, quise plasmar un sistema predictivo que integre algoritmos, por ejemplo, con Machine Learning, simulaciones dinámicas y análisis en tiempo real. Y esto representa, de alguna forma, un caminar hacia la forma de gestionar la producción. Y este tipo de modelo no solo busca anticipar fallos antes de que ocurran, sino que también busca ajustar proactivamente los recursos, optimizar las decisiones operativas y sobre todo también reducir la incertidumbre que en algunos casos, en muchas ocasiones también, dependiendo de las situaciones que la organización está enfrentando, afectan la forma de producir. A ver, esto es un sistema vivo que busca ser capaz de adaptarse a múltiples escenarios. Yo planteo algunos escenarios en la configuración de la producción, que usted los ve acá, como el tiempo de ciclo, la tasa de efectos, el tiempo de actividad del equipo, la severidad del cuello de botella, la productividad de empleados en porcentaje y la disponibilidad de materia prima en unidades. Pero sigue siendo para mí algo interesante el analizar cómo una fluctuación en la demanda, interrupciones en la cadena de suministro, los cambios tecnológicos acelerados, pero sobre todo cada vez más dentro de las organizaciones vemos cómo los recursos son limitados. Entonces, los sistemas tradicionales de planificación y control resultan ineficientes para anticiparse a problemas y tomar decisiones en tiempo real. Entonces, desarrollar este tipo de entornos predictivos permite, como ya lo hemos venido diciendo, identificar fallas antes de que ocurran, medir el impacto de múltiples variables simultáneamente y sobre todo también diseñar respuestas operativas más rápidas y precisas. La industria moderna ya no puede operar con una visibilidad parcial. Requiere sistemas inteligentes que funcionen como un radar que se anticipe. Pero a ver, ¿por qué transforman datos en decisiones estratégicas? ¿Por qué hacerlo? Las organizaciones hoy generan grandes volúmenes, pero muchas no saben cómo convertirlos en conocimiento útil. Entonces, este ejemplo que le traigo eh, busca aprovechar técnicas de Machine Learning, por ejemplo, simulación y visualización para construir modelos que aprendan de la historia operativa. Tal acá está la pestaña de los datos históricos. De igual forma, detecten patrones ocultos y propongan recomendaciones accionables. ¿A qué me refiero? Pasamos de un enfoque reactivo a uno predictivo, basado en evidencia y no en suposiciones. De igual forma, esto busca alinear la producción, la demanda y recursos en tiempo real, como lo decía al inicio. Y uno de los mayores retos que enfrentan el enfoque de justo a tiempo es lograr esa sincronización entre lo que se produce, pero también lo que necesito. Entonces acá podemos simular diferentes configuraciones operativas.
evaluar el efecto de decisiones antes de implementarlas y reducir también sobre todo los costos por exceso o quiebre de inventario. En el enfoque de justo a tiempo, cada minuto y cada unidad cuenta. Entonces acá, esto es como calibrar y tener elementos para tomar decisiones de una manera oportuna. Pero también algo que busco introducir y fomentar es una cultura de mejora continua, pero basada en el conocimiento. No basta operar con el día a día. Las organizaciones que sobreviven y prosperan son aquellas que aprenden de sus errores, realizan los ajustes en sus sistemas y en su dinámica organizacional de forma continua, pero sobre todo también construyen entornos que enseñan y evolucionan junto con las personas. Eh, entonces, vayamos al sistema. Esto es un sistema ciberfísico interactivo, compuesto por elementos físicos como maquinaria y operadores humanos, digitales, algoritmos de predicción y simulación. Entonces, acá el propósito, en este ejemplo que les traigo, es optimizar la eficiencia del sistema justo a tiempo en la industria maquiladora. Tiene variables operativas, lo que son las entradas al sistema, ya las había mencionado. Hay un modelo predictivo, que es el núcleo lógico de este sistema, que procesa estas entradas, tiempo de ciclo, tasa de efectos, entre otros, para anticipar riesgos. Y hay algoritmos de Machine Learning y Deep Learning que hay un procesamiento inteligente. ¿En qué sentido? Para predecir fallos, tendencias de la demanda y producción, como por ejemplo lo podemos ver acá. Esta es una aplicación con una interfaz Shiny en R y hay un panel de control. Nos permite modificar lo que queramos. ¿Cómo funciona esto? Ingresamos los datos, el procesamiento interno predice fallas, estima la eficiencia, analiza el balance del inventario y compara la demanda con la producción. Hay generación de indicadores clave, por ejemplo, riesgo de falla de producción, la eficiencia estimada del sistema, el balance del sistema, en términos de inventario propiamente. Entonces, este es un modelo interactivo y adaptativo, ya que responde dinámicamente a los cambios en las variables. Ahora, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, en este escenario hay un riesgo de una falla de producción del 43%. Si bien uno no pudiera considerarlo como un riesgo crítico, uno tendería intuitivamente a situarlo en un nivel que exige atención preventiva. Quizás en un sistema operativo en estas condiciones esté al borde de un quiebre potencial. Entonces, y esto si alguna de las variables sigue afectándose. Si nos vamos al análisis predictivo, vamos a ver el gráfico de importancia de las variables eh, y el mayor impacto proviene de la severidad de los cuellos de botella. A pesar de estar en nivel bajo, sigue siendo una de las variables más influyentes. Como usted lo ve, severidad del cuello de botella es bajo y esto significa que incluso cuellos de botella leves podrían generar cierta inestabilidad. Pero también tenemos la productividad del empleado y el equipamiento del equipo. Aquí quise simular variables humanas y técnicas. La interdependencia entre un operador y una máquina es crítica. Si nos vamos nuevamente a la vista general, tenemos esta eficiencia del justo a tiempo, 78,7%. Un resultado quizás de repente sólido, pero no es el más esperado. Recordemos que el justo a tiempo no solo busca eficiencia interna, sino una sincronización perfecta con la demanda. Si bien hay una alta productividad del 90%, acá lo tenemos, productividad de empleados 90%, y un excelente tiempo de actividad del equipo, que es el uptime de un 92%, esto no se traduce en eficiencia plena.
porque la producción no está al 100% alineada con la demanda, y esto lo vemos acá en el gráfico. Entonces, este es un caso típico y lo quise plantear desde esta forma porque a veces pensamos que si tenemos productividad y un tiempo de actividad del equipo óptimo, vamos a tener los niveles esperados. Y no es cierto. Entonces, tal, el hecho sería maximizar variables internas, no garantiza el éxito global del sistema. Entonces, una mejora local puede ser ineficiente si no se considera todo el contexto. Y ese contexto, recuerde, es la demanda real. Cuando vemos el balance del inventario, hay un faltante crítico. Eh, y acá el gráfico muestra un quiebre que yo diría muy severo, siendo un riesgo de mayor representatividad, porque acá estaríamos fallándole al cliente. ¿Y esto en qué afecta? Costos ocultos, por ejemplo, uno podría pensar paros en la línea de producción, pérdidas en ventas, por ejemplo, entregas bajo el lema de urgencia a última hora. Y hablemos de la confianza del cliente, una pérdida seria de reputación por no entregar a tiempo y un desalineamiento del flujo de valor. Lo producido no va a coincidir con lo requerido. Entonces acá vemos como síntomas de desajuste entre la predicción de la demanda y la disponibilidad de la materia prima, lo que pone en evidencia que el sistema necesita retroalimentación, más puntual en temas de logística, compras y producción. Si vemos las tendencias de la demanda y la producción, uno intuitivamente vería una sincronía general. Esto porque la raya azul está muy similar a la anaranjada, pero también hay múltiples puntos de quiebre donde la producción se desvía notoriamente de la demanda real. Desde una mirada lean, y si hablamos de un flujo continuo, cada pico de sobreproducción o subproducción hay desperdicio, lo que se conoce como el muda. O bien podemos tener una acumulación de inventario e inclusive también falla en las entregas. Y esto exige una mejora en el modelo de la predicción de la demanda. O en contraposición, una acera, una retroalimentación más ágil desde el mercado hacia el sistema de producción. Eh, ¿Por qué esto quise traerlo y presentarlo? Me parece que podría ser funcional, porque al final del día es un sistema de autorregulación inteligente. Cada elemento del sistema, el input humano, el técnico, el logístico, el informático, interactúa con otros generando estados emergentes. Y al integrar el Machine Learning con simulación y visualización, el sistema se convierte en un organismo con capacidad de percibir, procesar y de responder de una manera adaptativa. Pero sobre todo también el ofrecer diagnósticos multivariables en tiempo real. ¿A qué me refiero? Que el sistema permite comprender qué combinación de factores genera un alto riesgo, no solo el tener una variable individual. También podría plantear el hecho de que esto se alinea con la visión de sistemas complejos. Los problemas emergen de interacciones, no de partes aisladas. Y a su vez, si hablamos desde una visión operativa y estratégica, permite actuar no solamente sobre las variables inmediatas, productividad, por ejemplo, inventario, sino también el de incidir en estrategias de planificación, compras y pronósticos. Y precisamente esta capacidad de aprendizaje y retroalimentación convierte un sistema inteligente, capaz de adaptarse a contextos cambiantes. Pero usted dirá, ¿le podemos agregar más variables? Claro que sí, todas las que quiera. Pero ojo, hoy uno de los mayores elementos que las organizaciones deben andar necesitando es la toma de decisiones bajo incertidumbre. En lugar de reaccionar a la crisis, el modelo permite anticiparse,
proponer ajustes y evaluar el impacto antes de la implementación. Acá lo que busco es cambiar el paradigma de una gestión productiva, de lo reactivo a lo proactivo. Entonces, yo no quisiera que usted viera esto como un tablero, sino más bien le propongo lo siguiente. ¿Qué tal si lo puede observar, percibir y entender como una conversación dinámica entre datos, decisiones y procesos? Y funciona, porque no intento controlar el caos, sino más bien comprender el sistema y actuar desde la comprensión a lo que yo le llamo la evidencia. Bueno, espero que haya sido de su agrado y si quiere dejarme algún comentario, bienvenido sea. Nos vemos.